Hola jóvenes, ¿qué tal? Bien, vamos a ver la clase de hoy. Pues sería la primera clase prácticamente. Entonces vamos a dar una introducción a lo que sería Java. Yo tengo aquí un manual que está un poco viejo, pero va a servir, ¿sí? Primero que nada, entonces vamos a ver algunas cosas, algunas definiciones, como serían qué es el lenguaje de programación, que en este caso vamos a usar Java, ¿sí? Entonces son reglas de sintaxis y semántica, ¿no? Es importante entender la diferencia entre sintaxis y semántica. Eso lo van a ver ustedes mucho cuando hagan un compilador, ¿sí? Pero digo, adelantándole, sintaxis es, por ejemplo, cuando escribimos una oración, por ejemplo, el caballo blanco corre por el campo, ¿no? Entonces está definido que un sustantivo, que un verbo, etcétera, ¿no? Las partes de la oración, del predicado. Bien, y la semántica es el significado de eso, ¿no? Bien, entonces, un lenguaje de programación, pues es muy parecido al lenguaje de programación que estamos acostumbrados, que es el español, ¿no? Entonces, tenemos el sujeto, tenemos el verbo, tenemos una oración, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, sintaxis es cómo se debe describir esa instrucción, ¿sí? Y semántica, pues que haga lo que tiene que hacer. En el caso de Java, en la clasificación de los lenguajes de programación, donde nosotros podemos clasificarlos, ya sea por el año en que salieron, por el modelo de programación, ¿sí? Por su nivel de abstracción, por su propósito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos para web, para una computadora, para redes, programación paralela, etcétera. O sea, hay muchos lenguajes de programación, ¿sí? Pero más o menos, por así decirlo, aquí como conocimiento general, cuando tenemos por así decirlo, los papás de Java, ¿no? Aquí tenemos Java. Java tiene una parte, viene de Pascal, ¿sí? Objetos, y la otra, su papá, por así decirlo, directo, sería el C++, el ANSI C++, porque su abuelo es C++, y luego C, luego B, etcétera, ¿no? Esta sería la genealogía de Java. Estamos aquí en Java y luego estamos diciendo que esto más o menos en el 97 por ahí, ¿no? Ha habido pues muchas versiones diferentes. Esta sería como la Java 1. Ahorita ya estamos en a 12 por allá. Bien, entonces Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Ya desde que es C++ y Object Pascal, y esto ya se vuelve programación de objetos, ¿sí? Se vuelve programación de objetos. Entonces, ¿para qué queremos un lenguaje de objetos? Bueno, lo que queremos es reducir la complejidad de un problema, ¿sí? Dominar esa complejidad. O sea, la complejidad no se puede eliminar, pero sí se puede dominar, entendiéndola y partiendo el todo en partes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un todo y lo parto en 8 partes, pues es más fácil estudiar cada una de esas 8 partes.
Y a su vez, cada una de esas 8 partes las puedo volver a partir y estudiar con más detalle cada una de esos pedazos más pequeños. Y una vez que hayamos entendido todos los pedazos, ya podemos entender el todo. Bien, entonces, nosotros con objetos es lo que queremos. Queremos reducir la complejidad de un problema. Es que resolverlo con la programación típica de programación estructurada, sería un poco más complejo. Y con objetos se reduce la complejidad. Bien, entonces, ¿por qué nació la programación de objetos? O por qué mejor dicho aquí, ¿por qué un problema es complejo, no? Pues es complejo porque, pues, para empezar, dominar el problema es complejo, ¿sí? Por ejemplo, si les digo que hagan un programa para ver la trayectoria de una bala, ¿sí? Y en qué lugar va a caer la bala, ¿sí? Si la tiro con tal ángulo y a tal velocidad de inicio, ¿dónde va a caer? Entonces, una propuesta inicial pudiera ser nada más aplicar la fórmula del tiro parabólico, y nos daría más o menos un aproximado de dónde caería la bala. Pero después hay que considerar la velocidad del aire, si está lloviendo, la temperatura, el material del que está hecho la bala, el peso, muchas más cosas, ¿no? Que se vuelve complejo entender todos esos elementos que intervienen para entender el problema. Entonces, es complejo entender el problema. Y luego, aparte, es complejo una vez que ya entendiste el problema, que ya supiste qué fórmula vas a utilizar y todo eso. Es complejo hacer el programa, ¿sí? O sea, desde que tú estás haciendo el análisis del problema hasta el diseño del problema y la programación, control de calidad, etcétera, etcétera, todos esos pasos son difíciles de administrar, ¿sí? Y luego, una vez que tu programa está terminado, ¿qué tal si le quieren hacer una modificación? ¿Qué tan flexible es tu programa? ¿Sí? Y luego, si ya tenemos, por ejemplo, ahora un sistema discreto, entonces vamos a obtener, nosotros tenemos un problema, de ahí obtenemos un modelo de ese problema, ¿sí? A partir de nuestro modelo, que en este caso se llama abstracción, ¿sí? Es decir, lo que tú entiendes del dominio del problema, lo que alcanzaste a entender del dominio del problema, a eso que tú entendiste se llama abstracción del problema, es decir, lo que tú pudiste abstraer. Bien, entonces, en base a tu abstracción, que es tu realidad, tú vas a construir un modelo, y ese modelo nosotros aquí pues le vamos a decir clase, es una clase, y cuando esa clase la queremos crear un objeto, se llama objeto de ese tipo de clase. Bien, poco a poquito vamos a ir familiarizándonos con el concepto de objeto y de clase. Entonces, ¿qué son los softwares de sistemas complejos? Nosotros tenemos un sistema complejo y hacemos un software, pues tienen ricos comportamientos, intervienen más de un desarrollador, se tarda mucho tiempo en desarrollarlo,
es escaso el espacio y el tiempo y son importantes. ¿Sí? Muy bien, esto como antecedente. Ahora, en las estructuras de los sistemas complejos, generalmente son sistemas jerárquicos, donde decimos jerarquía de tipos o, ¿sí?, o jerarquía estructural, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando decimos es un, entonces es un tipo, ¿sí? Y parte de, o sea, parte de un tipo sería un subtipo. Vamos a ver ejemplos de eso también. Vamos a suponer que queremos un sistema complejo, por así decirlo, sería el de los seres vivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir animales y plantas. Entonces tenemos dos tipos, lo que son plantas y los que son animales. Y luego, dentro de los que son animales, podemos tener otra jerarquía, por ejemplo, decir ovíparos y vivíparos, es decir, los que nacen del huevo y los que no, y los que tienen otra manera de nacer. Ok, entonces, por ejemplo, ahora si tenemos una clase que es ovíparo y otra clase que es mamíferos, ¿sí? Y luego de repente tenemos un perro. El perro es un mamífero, ¿sí? Entonces decimos es un mamífero. Entonces pertenece al tipo de mamíferos, que a su vez pertenece también al animal. Entonces, el perro es un animal, es correcto. El perro es un mamífero, es correcto, porque pertenece a los dos, ¿sí? Parte de, por así decirlo, el ornitorrinco, pues es vivíparo, ¿sí? Y es mamífero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí ese es un caso muy especial que después vamos a abordar, porque en el caso de Java puedes tener un papá, ¿no? O una mamá, pues, ¿sí? Entonces solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ornitorrinco ahí parecería que tiene dos papás, porque tiene características de ambas clases, pero eso después lo vamos a ver cuando estemos más familiarizados. Ok, tenemos un sistema complejo. ¿Cómo podemos descomponer esa complejidad? Tenemos algunas de estas técnicas: la descomposición, la abstracción y la jerarquía, ¿sí? Y hay que aplicar todo: descomposición, abstracción y jerarquía. ¿Qué es la descomposición? Es la de divide y vencerás. Es decir, por ejemplo, los seres vivos, yo lo descompongo en plantas y animales, ¿sí? Es más fácil, porque ahora ya tengo yo todos los que son plantas y todos los que son animales. Ok, entonces descompuse el problema, o sea, lo dividí, pues, ¿sí? Dividí el problema. Luego, la abstracción. En la abstracción, lo que nosotros hacemos es quedarnos con los detalles importantes, y los detalles que no los vamos a usar o no nos interesan tanto, los podemos ignorar, ¿sí? Los podemos ignorar. Por ejemplo, cuando les dije hacer un programa que calcule en qué distancia o en qué punto va a caer una bala, por ejemplo, una abstracción puede ser tomar en cuenta únicamente la velocidad inicial y el ángulo inicial en el que sale la bala,
y ya. Y no toman en cuenta el peso de la bala, ni toman en cuenta la masa, es decir, que tan grande es la bala, el aire, ¿sí? el viento. O sea, puedo yo ignorar, pero entre más detalles le agregue, mejor abstracción estoy haciendo, ¿sí? Entre más detalles le agregue a mi modelo y que los considere, es una mejor abstracción. Entre más general sea como yo entiendo el problema, pues mi abstracción es menor, ¿sí? Soy menos capaz de hacer abstracciones. Solamente me quedé con poquitas cosas. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿cuál es su abstracción de un automóvil? ¿Cuál sería? O sea, ¿cómo funciona un automóvil? Entonces, puedes haber gente que sea capaz de manejar un auto, prenderlo y ir a un lugar y regresarse, etcétera, ¿no? Y no necesita conocer cómo funciona el automóvil, ¿sí? No necesita conocer cómo funciona el automóvil. Entonces, la abstracción del auto, esas personas, es volante, palanca de cambios, acelerador, freno y en algunos casos clutch, ¿ah? Esa es la abstracción, y la llave para abrir la puerta, prenderla, el auto. Pero por ejemplo puede ser alguien que sepa ya de la mecánica, y entonces ya en su mente se imagine el sistema de frenos, el sistema de suspensión, sistema de dirección, lo que es el motor, la transmisión, todo eso, todo lo demás, todos los sistemas del auto, él es capaz de abstraer, ¿sí? Entonces, la abstracción es qué tantos detalles incluyes en tu modelo. Y por último es la jerarquía. Es decir, ¿sabes qué? Yo, para entender el mundo animal, voy a hacer una jerarquía. Aquí pongo esto, y luego después puedo poner abajo otros tipos de animales, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos nosotros los vamos a usar para dominar un problema complejo. Y aquí entonces, una vez que ya tenemos esos tres mecanismos para dominar la complejidad, tenemos que escoger cómo vamos a diseñar nuestro software. Generalmente nosotros ahorita estamos viendo los métodos de diseño orientados a objetos, ¿sí? Entonces, dentro de los análisis orientados a objetos, pues lo que queremos es hacer objetos que le den forma a nuestras abstracciones del problema, ¿sí? Y entonces en el diseño orientado a objetos, pues nosotros vamos a crear esas arquitecturas que no son otras cosas que las clases, ¿sí? Bien. Entonces, este problema siempre existe. Hasta dónde llega el análisis y luego dónde comienza el diseño, cuando va a ser un sistema, ¿no? Entonces se supone que el análisis es descubrir las abstracciones clave, las importantes, ¿sí? Y en el diseño, pues especificar cómo van a interactuar y cómo le van a hacer para resolver el problema. La programación orientada a objetos, así como cualquier tipo de programación, está clasificada, por así decirlo, como arte. ¿Por qué es un arte?
porque el programador imprime en el código parte de sí mismo. ¿Sí? O sea, es posible reconocer al programador viendo el programa. Decir, este programa lo hizo fulanito de tal, porque él programa así, o él hace los programas de esta manera. ¿Sí? Entonces es un arte, la programación es un arte. Entre más rápidos y buenos sean los programas, pues mejor, ¿no? Experiencia, aquí, ahí también queda sentado en el código, y la metodología que se va a usar. ¿Sí? La metodología pues es toda la documentación que vas a hacer, y la estructura, la manera en que vas a desarrollar el programa, ¿no? Que nosotros aquí, pues por ejemplo, la que ha dominado es la UML, ¿sí? La UML, aunque hay varios, ¿no? Están todas estas, ¿no? Bosch, Umbau, Jackson, todas esas que están aquí, pero UML es la predominante actualmente, ¿no? Entonces, en la notación o en el método, la metodología de UML, pues vamos a usar todos estos tipos de datos, ¿no? Lo que es la abstracción, la encapsulación, jerarquía, lo que es modularidad, tipos y polimorfismo. Entonces tenemos un ejemplo aquí de un gato. Aquí tenemos a un gato, y ese gato lo está viendo la abuelita, y la abstracción que imagina la abuela del gato es una bolita de peluche que ronronea y que come, que hay que darle comida, y que el gato lo acaricias y ronronea. Pero por ejemplo aquí esta médica, esta veterinaria, es una médica veterinaria, al parecer, ve el gato y se imagina cómo es por dentro, ¿no? El corazón, la vejiga, ¿sí? Todos sus órganos, huesos, etcétera. Entonces la abstracción que hace cada una de estas dos personas depende del nivel, del dominio del problema, o en este caso de qué tanto conocen acerca de, ¿verdad? Entonces la abstracción que hace la veterinaria es mucho mejor que la que hace la abuela. Ella tiene ya clasificado los sistemas, etcétera. Es por ejemplo lo mismo del auto que les decía. Puede haber alguien que nada más lo maneje, y puede haber alguien que sea capaz de reparar el auto, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros tenemos que realizar nuestra acción, pues se supone que lo que tenemos que hacer es abstraer lo suficiente para poder dominar el problema, ¿no? ¿Qué es la encapsulación? ¿Qué es la encapsulación? Básicamente es, una vez que ya resolviste algo, lo guardas, y ya no es necesario que el cliente sepa cómo funciona. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del auto, si yo meto primera y después meto segunda, el auto va a ir más rápido, ¿sí? ¿Cómo se metió la segunda? ¿Qué pasó dentro de la transmisión o dentro del motor para que el auto fuera capaz de ir más rápido? No lo sé, pero yo solo sé que muevo una palanca y sucede eso, ¿sí? Muevo una palanca y sucede eso. ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo están los engranes y qué se necesita? No lo sé, pero sé
y con eso es suficiente que al mover la palanca el auto da para adelante o da para atrás, ¿sí? Entonces quiere decir que la transmisión es un sistema encapsulado en el auto, ¿sí? Ok, en los sistemas pues va a haber cosas que también vamos a encapsular de tal forma que es como una función. Dice, tú me das esta instrucción y yo lo voy a hacer, tú no necesitas saber cómo se hace, ¿sí? Muy bien. Modularidad. Conviene ir guardando abstracciones relacionadas en lugares diferentes, ¿sí? En lugares diferentes, bueno, perdón, en mismos lugares. Es decir, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la transmisión lo puedo guardar en un módulo que diga transmisión. Todo lo que tenga que ver con dirección lo puedo guardar en un módulo que diga dirección. En el caso de un auto, ¿no? En el caso del gato, pues aquí tenemos un tic-tac, un maullador, ¿sí? Etcétera. Aquí tenemos el ronroneador, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. En el caso de C++, por ejemplo, se usan los archivos .h o cpp, ¿sí? Pero bueno, eso es con C, ¿no? Jerarquía. Aquí tenemos donde tenemos lo más grande y lo más chico. Aquí es como un sedazo, donde al final, en lo último, pues ya está son clases más finas, ¿sí? Que pertenecen. Para llegar ahí tuvimos que haber pasado por todas las anteriores. Tenemos dos tipos de jerarquías, de tipos y de partes. Vamos a ver también posteriormente eso. También la herencia es una jerarquía de clases, jerarquía de abstracciones, donde una subclase hereda todo las características de la superclase. Las herencias pueden ser simples o múltiples. En el caso de Java, simple, ¿sí? Herencia simple. Bien, la herencia, una subclase lo que hace es más específico una superclase, es decir, le agrega una funcionalidad que no tenía la superclase. Por ejemplo, si yo tengo la clase de mamíferos, a la clase de mamíferos yo le puedo añadir subclases. Una subclase puede ser carnívoro, ¿sí? Entonces la subclase carnívoro lo que va a hacer es que también se puede alimentar de carne, ¿sí? Entonces es una funcionalidad. O le puedo agregar dentro del carnívoro, por ejemplo, una subclase que diga felinos, ¿sí? Y otra que diga caninos. Tanto los felinos como los caninos son mamíferos y también son carnívoros, pero entre ellos son diferentes. Uno tiene características felinas y el otro caninas. ¿Cuáles serían las diferencias? A lo mejor el tipo de boca, ¿eh? Tipo de garras, tipo de estructura ósea, etcétera. Muy bien. Superclases son abstracciones generalizadas y las subclases ya es alguna especialización. Dice que si no hubiera herencia, cada clase sería independiente, desarrollada a partir de cero. Por eso la herencia es buena, ¿sí? Tipo. El tipo viene siendo una manera también de decir clase, ¿no? Es la clase felino o el tipo felino, ¿ah? Y no puedo yo
mezclar 3 felinos y 3 caninos, por ejemplo. Si hablo de 3 felinos y 3 caninos, pero sí los puedo mezclar si son mamíferos. Hay que ver eso. Puedo a un objeto contenedor de tipo mamífero le puedo agregar indistintamente gatos, o sea, felinos y caninos, pero a uno de tipo felino no le puedo agregar un canino. Eso lo vamos a ver con ejemplos ya más adelante. Muy bien, lo vemos el profesor de polimorfismo, el profesor de polimorfismo. ¿Qué significa el polimorfismo? Dice un objeto y muchas formas. Entonces, aquí vamos a hablar de la generalización y la sobrecarga. ¿Qué es generalización? Por ejemplo, aquí en este ejemplo dice, yo tengo la clase o el tipo transporte y tengo jerárquicamente 2 subclases, una que es el caballo y otra que es automóvil. Si aquí le dice corre, el caballo también puede correr y el automóvil puede correr, pero el caballo va a correr a su manera especializada y el automóvil también va a correr a su manera especializada. Van a ser diferentes, el método es el mismo método, pero va a ser ejecutado de diferente forma. ¿Sí? De diferente forma, porque son de diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, y luego también tenemos sobrecarga. Puedo yo sobrecargar operadores y puedo sobrecargar métodos. Es decir, si yo le digo huele un hueso y huele un gato, el perro va a hacer diferentes acciones porque son diferentes objetos que estoy pasando como argumento. ¿Sí? Al detectar o sea, entonces va a ser un método y va a ser otro método porque son acciones diferentes. Entonces, pero el método se llama igual, se llama oler. Entonces, aquí tengo varias veces escrito el mismo método, se llama sobrecarga de método. Vamos a verlo también. Y vamos a ver la diferencia entre clases y objetos. Diferencias entre clases y objetos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a llegar hasta aquí y para no saturar, y continuamos la siguiente sesión. Nos vemos.